El chiste del sofá. Filosofía amarilla. Con Andrés Vargas Russo. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx. Los saludamos hasta donde sea, cuando sea y como sea que se encuentren. Bienvenidos a El chiste del sofá. Y sin más preámbulo, Horus Andrés, ¿qué se siente pasar de ser los oídos que reciben la información a estar encapsulado en este culto a los Simpson? Es bien interesante. Nunca había estado en un podcast o en algo similar. Y creo que así como llegué por curiosidad y por casualidad al chiste del sofá en audio, también llegué por casualidad y por curiosidad al chiste del sofá en vivo. Y resulta bastante interesante, creo que conocer gente que tiene tus mismas preferencias, tus mismos gustos, que está en latitudes distintas, pero que tiene vasos comunicantes en muchos sentidos, sí, resulta muy interesante. Me recordabas que en el primer intercambio que tuvimos por correo, mi pregunta 1, si no es que la 2, fue ¿qué doblaje tienen en Colombia? Sí, y me hizo estallar un poco la cabeza porque nosotros en Colombia recibimos básicamente productos culturales mexicanos o que han pasado por México, bien sea por doblaje o por algún tipo de adaptación. Entonces para nosotros el doblaje de las 9 temporadas canon que tiene el chiste del sofá es el doblaje que tenemos conocido desde que éramos niños. Entonces solamente cuando te enfrentas a algún video de YouTube que se escabulle dentro de lo que estás viendo o cuando estás allí logras diferenciar otro tipo de doblaje en español o en castellano. Básicamente es México y las voces que conocemos todos. Entonces fue un poco llamativo, pero bueno, digamos que hace parte de ese conocimiento de fuera de México y fuera de nuestros países, cómo está el chiste del sofá y cómo están los Simpsons. Latinoamérica unida por los Simpsons, el fútbol, Chespirito, el maíz, ¿qué más? El rock en español. El rock en español. Creo que es una pieza fundamental y creo que también es uno de esos elementos constitutivos que tiene este segmento de personas que nos juntamos en torno al chiste del sofá, porque estamos hablando básicamente de finales de los 80s, mediados de los 90s. Entonces nos estamos enfrentando a ese gran boom del rock hispanoamericano. Ustedes son la fuente en gran medida de muchas de las bandas que configuraron ese sonido de los 90s. Caifanes, Café Tacuba, Maldita Vecindad, La Lupita, Tijuana No, que después tiene esta expresión en solitario de Julieta Venegas. Para Colombia están Aterciopelados, La Derecha, Equimosis, que era la banda de Juanes, que no parezca, pero Juanes fue rockero en algún momento de la vida. Sí, metalero, ¿no? Metalero, o sea, los primeros discos de Equimosis eran metal puro y duro, y lo hizo muy joven, de 16, 17 años tal vez, con el pelo hasta la cintura, un grupo muy fuerte, que fue evolucionando y que llegó a un sonido similar hasta cierto punto al de Café Tacuba, como muy folclórico y como muy de la zona de Juanes. Órale, no sabía eso. La verdad tenía ubicado más al Juanes temprano como más cerca de Otto, sí, que de Café Tacuba. A ver, Equimosis tiene 3 momentos principales. El primero donde se configura como una banda de rock pesado, de metal muy fuerte, incluso las portadas, la tipografía para escribir Equimosis simulaba mucho estas bandas de metal pesado de Estados Unidos o Europa. La segunda, que fue la más conocida, la más popular, si se quiere, que incluso alcanzó a tener un desconectado sin ser Unplugged de MTV. O sea, un concierto que él organizó de desenchufe. Su disquera. Okay. Entonces fueron desenchufados, tal cual. Giraba mucho más cerca de la música de la región antioqueña, que es la región donde él está. Medellín, la capital de su departamento, tiene mucho de este tipo de música que se ve mucho en esos discos. Niño Gigante, Ciudad Pacífico, y ya la tercera fase de Equimosis es un Equimosis sin Juanes, pero también con una música totalmente aparte de lo que fue en su origen de metal y en su transición de rock hispanoamericano. Entonces es lo que hay más o menos con ellos específicamente. Antes de clavarnos en los Simpson, o más bien ya estamos ahí, va a ser inevitable, o de eso se trata todo este programa. Tal cual. En 80s, finales 80s, principios 90,
¿qué influencia cultural, nivel caricatura o música era muy fuerte en Colombia? De Estados Unidos. De Estados Unidos, nosotros tuvimos en televisión muy poco acceso a caricaturas. Digamos que sobre la mitad de la primera mitad, del primer cuarto de la década de los 90 es cuando empezamos a acceder a más cómics y a más caricaturas tipo Los Simpson. Antes, digamos que había eternas repeticiones de Looney Tunes. Okay. O eternas repeticiones de... melodías animadas. Jerry. Exactamente. Sí. Popeye. Popeye algo, pero además era el de blanco y negro. Picapiedra. Picapiedra sí, y... También con tal vez doblaje. Supersónicos. Sí, todo doblaje mexicano. ¿Qué había en un doblaje colombiano? Nada. Digamos que los doblajes colombianos empiezan a dar sobre los 90, la mitad de los 90, eventualmente sobre los 2000, y son para producciones puntuales. Digamos, estos televentas que hay en este momento, o algunos doblajes que tiene Discovery Networks, que tienen este doblaje medio forzado, que no es mexicano, es venezolano o suele ser colombiano. Pero digamos que es un producto que ha pedido el cliente de esta manera. O sea, no es como un sello muy marcado del doblaje que ustedes tienen. Te lo mencionaba ahorita antes de entrar a la cabina. Para nosotros México ha sido la estrella polar en muchos sentidos de consumo cultural, pero sobre todo el tema de doblajes. Los doblajes de Disney, los doblajes de Warner, los doblajes de Los Simpson, los doblajes contemporáneos incluso. O sea, nosotros no entendemos un doblaje que no sea mexicano para las caricaturas que pueden llegar a ser mainstream. ¿Y eso sientes que da una idea, como una dictadura de cómo es el tono en español de América Latina? Sin duda, de lejos. Y se ve porque en algún momento yo llegué a tener algún tipo de distancia con esas traducciones y con esos doblajes. Para lo que ustedes es una chamarra, para nosotros es una chaqueta. Ajá. Que aquí es distinto. Sí. Para ustedes lo que es el verbo coger. El verbo coger. Son muchas y distintas acepciones. Incluso muchas que creo que ya por el peso de la cotidianidad y por esta contemporaneidad, pues ya no puedes hacer nada. Es como este individuo que está frente a la ola del tsunami, que solamente ve la ola venir y no puedes hacer nada. Ahora estas generaciones contemporáneas a una canción no le dicen canción, le dicen rola. Órale. Como ustedes sí lo hacen. Sí. Sin que esté mal, pero de todos modos son momentos distintos y son tipos distintos de cómo aproximarse al mismo idioma. Entonces digamos que sí se presenta un escenario muy marcado de esto. Y también, como lo comentábamos fuera de la cabina, por lo menos países como Colombia, hablo de mi país, no hablo del resto porque no he estado allí, no he vivido allí, pero lo que podría ser Ecuador, eventualmente Perú, Venezuela, los países andinos, los que fueron libertados por Simón Bolívar, estamos justo al medio. Oye, ¿y Bolivia qué onda? ¿Se cuece aparte? ¿Es muy distinto? Es muy distinto. ¿Crees que allá hayan pasado los Simpson? Sí, y de hecho hay un caso muy curioso, muy particular, y lo que tengo entendido puede estar equivocado en alguna de las partes, pero tú recuerdas, no sé si es de la película o de algún episodio en específico, donde sale todo el pueblo de los Simpson, todos los personajes, haciendo una protesta con antorchas y picos. Que se empiezan a juntar todos. Ocurre muy seguido, las turbas iracundas. Las turbas, pero es uno que está más... Creo que es de la película por el tipo de animación. En Bolivia, por un tema político, el presidente en su momento decidió expulsar todo lo que fuera estadounidense de su país. La cooperación internacional, la presencia de representación diplomática, y uno de esos temas americanos, gringos, si se quiere, que sacó fue Los Simpson. La gente se empezó a movilizar y la gente empezó a usar en redes sociales ese video, ese corto. O sea, es reciente esto. Hace eventualmente, no sé, poco menos de 10 años tal vez, pero es reciente. Qué extraño.
tiene un poco de sentido. No lo hemos dicho, tú eres politólogo, pero también por eso estoy excavando por ahí. Porque siento que de vez en cuando Latinoamérica se une en un reclamo hacia la influencia estadounidense, pero hay ciertos puentes que no podemos cortar, como Los Simpson, porque Tal cual. se adaptaron muy bien a nuestra forma de vida, o más bien había muchas similitudes, como van a una iglesia, tienen un gobierno corrupto, la configuración de la familia es de un núcleo familiar. Sí, y me atrevería a decir que los Simpsons se terminan convirtiendo en sujeto de burla y objeto de burla. Sí. Cuando nosotros vemos a un americano de mediana edad, gordo, de un trabajo mediocre como Homero, nos burlamos de él porque, pinche gringo, es así. Pero también se acerca mucho a lo que tenemos en la cotidianidad de nuestras realidades. Lo que tú decías con respecto a la corrupción, digamos que de lo que tú ves en noticias extranjeras de Estados Unidos, no se presentan tantos casos de corrupción que los pueda haber, pero están mucho más cercanos a la cotidianidad de tus países. Saber que una obra no se terminó porque hubo corrupción, saber que tu alcalde es el alcalde de Diamante, capítulo Bogotá, Ciudad de México, Buenos Aires, Caracas, Buenos Aires, Santiago. Tal cual. Yo trabajaba en la administración pública de Bogotá, con una administración que fue supremamente polémica y fue excesivamente corrupta, pero digamos que es tu trabajo y hay que saber diferenciar entre lo que tú haces y de lo que eres parte. Yo nunca fui parte de ninguno de estos eventos de corrupción, pero también tienes que saber ser inteligente de cómo llevar el momento. Y muchos de mis compañeros en Facebook en ese momento o participaban o creaban grupos que se llamaban El Alcalde Samuel Moreno es el alcalde de Diamante, o es más corrupto que el alcalde de Diamante, o ponle el apellido que quieras. Entonces al final siempre termina viendo lo que tú dices, un puente, un vaso comunicante de esa realidad que se está criticando con la que tú vives cotidianamente, y que creo que fue uno de esos éxitos de Los Simpson, conectarte con una realidad cercana y próxima, pero también conectarte con una realidad que podías analizar desde algo distinto a la cultura pop. Ahora, tan cercana que se sentía local, ¿no? Yo recuerdo de niño, nunca sentía a Los Simpson como unos gringos, lo sentía como un pueblo cercano. Cuando había diversidad, como que había hindús, había escoceses, pues ya se sentía algo más cosmopolita o pues sí, diverso en general. Y ahora que estás contando todo esto, y después de un viaje que acabo de tener en Escandinavia, y estamos platicando que hiciste tu maestría en España y pudiste también moverte por Europa, ahora tengo clara esta idea de que así como muchos países pudieron ver, o sobre todo sus gobiernos, o su parte más conservadora, a Los Simpson como una influencia americana que no deseas, también en este momento México y Colombia está encapsulado hacia la visión del mundo por culpa de series como Narcos. Mucho. En la que yo acabo de regresar de Escandinavia y lo que más me preguntaban eran si yo había visto al Chapo en la calle o si yo veía de repente pasar a gente con pasamontañas, y yo no sabía qué contestarles porque pues están comprando una narrativa que estoy de acuerdo existe. Si hay violencia, de ninguna manera lo podemos negar, no tenemos tenemos la autoridad moral para decir todo lo que nos ha pasado, pero es verdad que eso sí está dando una imagen que se está comprando, por lo menos Europa, de lo que está sucediendo aquí abajo del río Bravo. Y no solamente Europa, te lo pongo así. Narcos, digamos que es la expresión más comercial y más conocida vía Netflix de todas estas que se han podido dar en su momento. Algo de lo que yo estuve muy en contra en Colombia en su momento fueron de todas estas telenovelas sobre narcos. Allí es donde surge Sin Tetas No Hay Paraíso, donde surge El Cartel de los Sapos y una serie de series o de telenovelas que, si bien algunas estaban basadas en libros que no voy a calificar de buena o mala literatura, pero era una literatura más dirigida al comercio, digamos que se estaban posicionando en el exterior como el referente sociocultural de lo que estaba pasando en Colombia. Y no necesariamente es así. O sea, Colombia es muy grande, Colombia tiene muchas cosas muy interesantes, muy llamativas, y en gran medida se terminó hipersimplificando al tema narco.
Y además poniéndolo, lo he platicado en otro podcast que tengo acá sobre política de drogas, terminan retratándolo con una narrativa americana, o sea, me refiero a gringa. Sin duda. En donde la DEA está tratando de resolver un problema de unos salvajes, pero esos salvajes que retrata Narcos están muy refinados, ¿no? Se presentan a unos villanos con movimientos como de una pantera, como muy finos, como una inteligencia. Y la verdad, por lo menos en México, cuando llegan a agarrar a estos personajes, pues son personas más cercanas a el pueblo, al campo, ¿no? Gente ignorante en cuanto a... También lo platicaron en ese podcast. Dicen, es un operador financiero y pues lo ves y no parece que sepa qué es Excel, que pueda hacer grandes transferencias económicas. No sé si sabe utilizar los sistemas que requiere hacer eso. Hay expresiones que pueden llegar a estar mucho más sofisticadas, pero yo me atrevería a decir que gran parte de ese reconocimiento social que tienen los narcos en nuestros países es que son cercanos a ese segmento social del que emergen. Y la gente no los entiende como algo lejano, los entiende como algo cercano. Caso Pablo Escobar. Pablo Escobar es una persona de clase media baja que empieza a tener suerte con este tema del tráfico de drogas entre el sur de Colombia, que es Ecuador y Perú, y Colombia. Ya después empieza a hacerlo hacia los Estados Unidos y se establece un emporio comercial que se convierte en su fortín narcotraficante. Y así se ha ido reflejando y reproduciendo en otros sectores del país que han tenido una presencia narcotraficante. El punto ¿cuál es? Al final del día, el europeo o el americano, estadounidense, que ven la serie lo ven como algo lejano a sus realidades, porque en estricto sentido lo está. O sea, no son pueblos como los que nosotros tenemos en nuestros países, no son lógicas de pobreza como las que pueden existir en Estados Unidos, porque en Estados Unidos existe pobreza, solo que no se nos muestra pues tan frecuente. Bueno, en Los Simpsons sí. Lo que pasa es que la pobreza estadounidense es radicalmente distinta a la pobreza latinoamericana. Totalmente, y sobre todo porque ahí, digamos, hay una presencia de un Estado lo suficientemente fuerte y eficiente para prestar los servicios básicos. Tú tienes garantizada la educación. Si quieres ir a la escuela, es tu problema, pero la tienes. Si ya quieres ir a una escuela de mejor nivel, vas a una escuela privada. Tienes una garantía de salud, que la salud puede ser mejor en otros hospitales. Sin ir más lejos, tú tienes al doctor Nick y tienes al doctor Hibbert, pero tienes médicos y tienes cobertura, lo que no necesariamente pasa en nuestros países. El punto es, para los extranjeros, ver estas lógicas resulta muy llamativo y resulta muy exótico. Y sobre todo porque juntan dos mundos o dos niveles que no son tan comunes para el europeo o el americano. Un nivel de cercanía o de cotidianidad, de comunidad, como puede llegar a representar de alguna manera el narco, pero al mismo tiempo los niveles y los flujos de dinero que llegan a manejar, porque hay que reconocer que los narcos tienen un flujo muy, muy fuerte en nuestros países. El lavado de dinero hace parte del negocio. Está en el aire todo el tiempo, pero eso creo que sí es a nivel global. Lo que pasa es que distintas hipocresías o formas de lavarlo hacen parecer que es una cosa que solo sucede en cierta parte del mundo, que de alguna manera se conecta con Los Simpson, decíamos antes de entrar también, con Pablo Escobar y con cómo Los Simpson son reinterpretados o tropicalizados en Latinoamérica. Tal cual. Para, pues, no alabar, pero sí retratar a ciertos personajes en Los Simpson. Un narco no llegó en las primeras 9 temporadas de Los Simpson a estar presente, ni siquiera el tema, pero Chespirito sí con el hombre abejorro, ¿no? No hay muchas personas ni personalidades que hayan cruzado hacia la dimensión de Los Simpson en estos 30 años. Pero la pregunta es la manera de aproximarse y de acercarse de Matt Groening y de su equipo al resto del mundo y al resto de sus cercanos o de su entorno. Te podría jurar que tú viniste a conocer a Apu Nahasanimapetilen por Los Simpson y al sector hindú, más que por otros segmentos de cultura popular americana. Totalmente. O sea, tú siempre veías en estas series de los 80 el barrio chino, persecuciones por el barrio chino. Indiana Jones y el Templo de la Perdición. Pero es uno.
y está escenificado en la posguerra, en la segunda posguerra mundial y en India, no en Estados Unidos. Sí, la ocupación inglesa, Gandhi, pobreza. Exactamente. La Madre Teresa de Calcuta. Pero mira que Gandhi y la Madre Teresa son referentes, creería yo, más para Latinoamérica que para Estados Unidos. Totalmente. O sea, ustedes tienen una estatua, una plaza y una calle llamada Gandhi. Uh-huh. Y bueno, ahí también está Martin Luther King y... Pero digamos que esa es la expresión americana frente al tema de la no violencia. Entonces, digamos que frente a tópicos de cultura popular que pueden presentar otras regiones, otras culturas, los Simpson muestran a lo que estuvieron apegados más al inicio. Oye, Horus, durante tu maestría y en viajes a Europa, ¿dices soy colombiano o soy americano? Soy colombiano. ¿Alguna vez intentaste decir soy americano? No. Porque me siento orgulloso de mi país. Yo también. Disculpa, porque durante mucho tiempo el apellido colombiano mal que habían resultado ser un lastre. Uh-huh. Y era en las filas de los aeropuertos pasar por revisiones más duras y estrictas de tu equipaje. Claro. En alguna medida era estar en el cuarto oscuro respondiendo tú qué hacías, de dónde venías, para dónde ibas, qué estabas haciendo. Digamos, hay un capítulo de Los Simpson donde Bart logra hacer algo bien y le dicen, puedes mirar en alto, hijo. Y estira el cuello, de hecho le truena, y es como, así se siente. Y sí, mal que bien eso era lo que pasaba. Y para mí fue eso. Yo me siento americano en tanto que hago parte del continente. Me siento tan latinoamericano que en mi maestría muchos de los conflictos y peleas de amigos y de estudiantes habían dos frentes. Frente doblaje latino, frente doblaje español, frente a Los Simpson y muchas más series y cosas por el estilo. ¿Pero Los Simpson era un área de batalla? Sí. ¿Por qué? A ver, cuenta eso. Porque hace parte de nuestra infancia, de nuestra juventud. Lo tomas como algo tuyo y como algo cercano, pero entonces volvemos a los lugares comunes y a los tópicos. Allí en España le dicen Homer, no le dicen Homero. Entonces es como ustedes lo doblan mal. No es que lo doblemos mal, es que esta es la manera en la que se tiene que hacer. Bueno, si algunos hispanoparlantes son reacios al inglés, son los españoles. Sí, pero ahí tiene que ver mucho también un tema político, y es que la dictadura franquista, como muchas de las dictaduras totalitarias, cerró el acceso a nuevos medios y a medios culturales que no fueran propios. Pero su reacción fue definitivamente más autoritaria que, por ejemplo, el movimiento Rock en tu idioma después de las Malvinas, ¿no? En España sí fue nada, todo en español. Hay un fenómeno musical en España que se llama la movida madrileña, que es inicios de los 80, la dictadura se acaba en el 78, que es el retorno a la democracia. Entonces, entre la muerte de Franco y la movida madrileña, hay un proceso en el que España se puede entender mucho mejor como identidad, que se puede abrir al mundo, que puede conocer grupos de rock, pop, distintos grupos y géneros musicales. Entonces, digamos que fue una manera de quitar el tapón y dejar que el flujo viniera. Donde se incubó Alaska, donde se incubó Mecano. Exactamente. Bosé. De alguna manera, aunque él siempre ha jugado con esta dualidad de ser más americano que hispano, porque de hecho nació en Panamá, es hijo de es hijo de un torero. Y, eso sí sabía. Y estuvo a punto de nacer en Colombia. Dentro de esos orgullos tontos que pueden surgir, Miguel Bosé casi es colombiano. Hace un momento que decías, estoy orgulloso de mi país, que yo también, con una buena distancia, supongo, y una buena salud de no caer en nacionalismos, ¿no? Yo estoy orgulloso de la cultura prehispánica, del sabor de la tierra, de la comida, de las canciones, y creo que hasta ahí. O sea, los límites geopolíticos y eso, pues, es algo en lo que nunca me voy a sentir cómodo. Sí, pero de alguna manera también se puede entender desde el punto de vista de cuando eres tú y cuando te estás enfrentando como individuo a una realidad distinta, procuras defender lo tuyo. Sí. Cuando ya es algo más regional, entonces no tienes problema de limar estas diferencias de país o de frontera y decir nosotros somos de la región andina, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia.
o no hay problema en decir somos suramericanos, o ir incluso borrando un poco más las fronteras y decir nosotros somos hispanoamericanos e incluir a México. Habrá momentos en los que nos damos de zapes entre países diciendo somos mejores en esto que en lo otro, en fútbol les ganamos, a ustedes perdieron, pero al final siempre logra haber un punto de confluencia donde somos un todo a partir de lo que nos hemos creado como cultura regional. Como religión, comida, himnos y los Simpson. Después de este análisis geopolítico que hemos repasado en la introducción de Horus por primera vez en el micrófono del chiste del sofá, me gustaría entender el contexto de un niño o adolescente. ¿En qué momento te enfrentaste a los Simpson? ¿Todavía niño o ya adolescente? Justo en la mitad, en la bisagra. En esa época, dando ese tránsito. Ok, en ese eslabón, en la vida de Horus, ¿cómo fue? ¿Había posibilidad en casa de ver la televisión cuando tú quisieras? ¿Estaba restringido a un horario? ¿Qué se opinaba sobre esta caricatura en tu casa en Colombia? A ver, nunca hubo una restricción como tal de horario, de a esta hora ya no puedes ver televisión. Digamos que mi familia es muy pequeña, es muy reducida. Somos mi madre y yo. Antes estuvo mi abuela, que fue con quien viví, que fue quien me cuidó durante mucho tiempo. Y con quien estuve hasta su último día, mi tía, que es la hermana de mi madre, mis primos y el esposo de mi tía. Pero ellos estaban en su hogar. Entonces, digamos que yo al llegar del colegio llegaba a estar con mi abuela. Mi madre trabajaba durante el día, estudiaba su carrera profesional universitaria a la noche. Entonces, digamos que el tiempo de interacción con ella era poco a la noche y los fines de semana, cuando no tenía que trabajar. Entonces, para mi abuela no había como tal un filtro o algo así que dijera esta no es una serie que deba haber o no. Y se convirtió además también en un movimiento de cultura pop muy fuerte. ¿La consumían contigo o solamente no te decían nada si tú lo estabas viendo? Nada. Yo estaba viendo televisión, que además era bastante precaria. La televisión para el inicio de cuando están los Simpson en Colombia eran solamente 2 canales públicos mixtos, que tenían programación por programadoras privadas. Ajá. Y uno cultural público. Háblanos de la parrilla que rodeaba a los Simpson. ¿Qué programas estaban en la tele? Era muy disímil porque además, y eso pasó incluso hasta el final de los días de los Simpson en televisión abierta. Ahora solamente es Fox o Internet. No hay un canal o una programadora que en Colombia los transmita. Un día te lo podían poner el sábado a las 6:30. Otro día te lo podían poner entre semana a las 8:30 de la noche. Y en Colombia inicia en el 92 y no inicia canónicamente. Nosotros nunca vimos Los Simpson de una manera canónica de esta es la primera temporada, estos son los episodios de la primera temporada o prepárense porque viene la nueva temporada de Los Simpson. No. O sea, nosotros simplemente sabíamos. Ni siquiera a finales de los 90 hubo promoción de nuevos capítulos. Finales de los 90 lo que de alguna manera hacían era un anuncio de nuevos capítulos, pero poco más. Y además porque a finales de los 90 también se popularizó y se volvió público el acceso a televisión por cable. Antes no lo existía de una manera tan pública porque era muy costoso. Y lo que tenían en algunos barrios en Colombia o en conjuntos específicos donde vivía la gente eran antenas parabólicas que captaban señal de donde fuera del espectro electromagnético, y nosotros vivimos mucho con la televisión peruana. Entonces en la televisión peruana sí había distintos canales que tenían segmentos distintos que presentaban distintos tipos de programas de animación, y por donde nosotros terminamos accediendo a Caballeros del Zodiaco, que después que se dieron cuenta que fue un éxito, una televisión en Colombia lo trajo público. Lo mismo pasó con Dragon Ball y de alguna manera con Los Simpson. Pero Los Simpson, junto con Chespirito, podría decir, son como esos 2 santos griales de la televisión en Colombia. El que lo tenía, el canal que lo tenía un rating asegurado. ¿Y no había una fuerza conservadora luchando contra Los Simpson? Tal vez no una fuerza como política gigante que estuviera en los medios, pero alguna iglesia, un vocero de la vela perpetua, algo similar. Digamos que con Los Simpson no, y creo que fue porque se fue metiendo así poquito a poco entre las endijas y terminó permeando todo y tuvo raíces en
en distintos segmentos de la población y se convirtió en algo común. Sí pasó un montón con el anime. El anime en Colombia fue proscrito en muchos espacios. Evangelion fue una de las series más esperadas. Y justo cuando la anunciaron, y además la anunciaron... ¿Pasó en la tele pública Evangelion? Iba a pasar hasta que grupos de cristianos evangélicos se pronunciaron y lo bloquearon. Entonces... Y nunca pasó. También en eso estamos hermanados. Entonces en eso estamos también hermanados. Y al final, digamos que, por ejemplo, con Ranma y medio no hubo tanto, pero pasó. Ajá. Con los Simpsons no. Digamos, yo tengo amigos, profesores de mi época de universidad, cuando digo amigos mayores que yo, que decían esos dibujos son groseros, son irreverentes, no son bonitos, poco más. Pero nunca hubo un intento de bloqueo. De hecho, la salida de la televisión pública en términos de libre acceso en Colombia terminó siendo vergonzante porque simplemente de un día para otro dijeron no va más y pusieron un programa de chismes. ¿Nunca más a los Simpson? Sí, los quitaron y no volvieron a aparecer nunca más en televisión. ¿Esto en qué año ocurrió? 2014 tal vez. 12, 14. ¿Y ya regresaron? No. ¿Cómo? O sea, no hay un canal local colombiano, pero sí lo puedes ver si tienes un servicio... En Fox. O sea, okay. Las televisiones por cable vienen básico con Fox y en Fox los ves. Sí. Pero ahí nos entramos a un debate muy grande que tuvimos o que hemos tenido en el chiste del sofá todo este tiempo y es Fox, ¿nuevas temporadas o viejas temporadas? No, pues viejas. Pero es por mi edad. No, y también por la mía, solo que... empiezan a ya pasarte más frecuente nuevas temporadas que de las viejas. Sí. Entonces, digamos que eso termina de alejarte un poco más de lo que realmente fue Los Simpson en su momento. Los Simpson llegaron a ser de culto. A ver, yo recuerdo una época sobre el 98-99, sobre las 8:30 de la noche. Y ya luego fue los sábados después del noticiero del mediodía, es decir... 1:30 de la tarde y era sagrado y además era una repetición continua y cíclica de los capítulos que... Los sábados. Los sábados. Ura. Que era lo que te permitía a ti además conocer más de los capítulos, adentrarte un poco más, aprendértelos e ir un poco más allá. Pero nosotros, o por lo menos de mi parte, puede haber gente en Colombia que lo haya hecho de una manera distinta, lo hizo más lo volvió más suyo. Se volvió como algo más cercano y te permitió además conocer mucho más de los personajes canónicos. Ahorita con este 30x30 de Los Simpson en mayo en Fox. Ajá. Hubo unos capítulos de nuevas temporadas que no estuvieron mal, digamos que te hacen reír, pero hay otros que te desconectan un montón o por doblaje. O sea, la voz de Apu ya no es la que nosotros conocíamos. O porque hay unas historias que no. Pues sí, que ya no tienen un servicio hacia unos fans, pero ya no sé ni siquiera cuáles son los otros fans. ¿De qué tamaño, a pesar del el cambio de 2014 que nos estás contando, dirías que es el fandom de los Simpsons en Colombia? ¿Hay convenciones en las que, por ejemplo, viaje alguna de las voces que hace doblaje? A ver, en cuanto al fandom, es grande. Hay mucha gente que consume Los Simpson. De hecho, mis amigos del colegio, mis amigos de secundaria, que son mis amigos de toda la vida, nos conocemos desde el 94 y en el 92 empezó la serie a transmitirse en Colombia. Entonces, estamos hablando de casi toda nuestra vida juntos, escuchando Los Simpson. Tienen un acceso muy cercano. Incluso en diciembre estuve en una fiesta de Navidad cerca, en la casa de uno de ellos, y una de las novias de los hermanos de uno de mis mejores amigos me decía, él también habla con referencias de Los Simpson. Nosotros somos una referencia de Los Simpson. O sea, fue como una especie de lenguaje que se fue creando, incubando entre nosotros. Ya en la cotidianidad no sé qué tanto. Pero, por ejemplo, te lo decía, nosotros no teníamos un acceso a primera, segunda, tercera temporada. Era un mix de capítulos. En muchos de los episodios del Chiste del Sofá, yo he escuchado que te preguntas quién era el programador o el curador de Canal 4, creo. El 7 aquí. Del 7, que ponía el orden de los capítulos.
digamos que hasta cierto punto Caracol, que era el canal que lo pasaba allí en Colombia, a ti te decía Semana Santa, todos los capítulos, sin importar la temporada, todo lo que tuviera una referencia religiosa en bloque. Entonces... Buenos maratones. Buenos maratones. Aquí solo lo hacían en Día de Muertos, en Halloween. Las casitas del horror se convierten en culto, pero digamos que también son como muy de hito. ¿En Colombia hay Halloween? En Colombia hay Halloween, sí, hay Halloween más gringo que la concepción que ustedes tienen aquí en México de Día de Muertos. Ajá. Pero sí, es 31 de octubre, salir con los niños disfrazados, pedir dulces, poco más. Hay un segmento que aún se resiste a dejar de disfrazarse. Yo me resigné como desde los 8 años, entonces no hay nada que hacer. ¿No te gusta disfrazarte? Digamos que me disfrazo de ñoño día a día y poco más, pero... Ese es el disfraz. Exactamente. Pero bueno, entonces lo que tú dices, digamos que estos hitos de temporada, Navidad, Halloween, Semana Santa, verano, o sea, capítulos que tuvieran que ver con vacaciones, tú. Entonces te los empaquetaban y te los terminaban mostrando. ¿Cómo sentías la nieve de distancia? Yo recuerdo mucho los capítulos, por ejemplo, en el que Bart reprueba, que soñaba con que nevara algún día. Ya después mis papás me explicaron que pues, nuestra ubicación geográfica no lo permitiría. Digamos que siempre lo entendí como algo propio de la serie. Ajá. Y propio de la dinámica de Estados Unidos, que tiene estaciones. Ajá. Pero sí te surgía la duda de qué se sentirá. Sí. ¿Y ya te ha tocado estar en un lugar donde caiga nieve? Sí. ¿Y qué tal? A mí no me ha tocado que nieve en ningún lado al que he ido. A ver, yo estuve en Múnich, en Suiza, Ajá. En Washington. ¿Suiza o Suecia? Suiza. Ok. Hacia el centro. Sí. O sea, cerca de Italia, Alemania, Francia. Sí. Digamos, al comienzo es como idílico. Wow, está nevando, los copos. Ya cuando lo haces además de una manera adulta, si tú quieres seguir de viaje, te toca llegar hasta esa estación de tren por más nieve compacta que haya en el piso o no. Uh-huh. Y te toca caminar sobre el piso resbaloso, compactada la nieve, que ya es como un hielo medio riesgoso y peligroso. Entonces ya está. Digamos que para verla de lejos está ideal. O sea, más o menos como cuando Marge se lastima esquiando y están solamente en la cabaña esta. Sí. Y poco más. Pero es muy bonito, es muy interesante. Pero también muestra una diferencia que se da en la misma serie. Es distinta la forma que tú te aproximes como niño a la forma que te aproximes como adulto. ¿Tuvo un momento de tu etapa adulta en el que te separaste, como hemos platicado en el chiste del sofá de los Simpson, por otras ocupaciones? Es curioso porque es una pregunta recurrente del chiste. Lo estuve revisando, estuve pensando cuál fue el momento de mi divorcio con los Simpson. Yo creería que fue sobre 2011 o 12, que bueno, digamos que para esa época ocurren muchas cosas en mi vida. Lo más destacable, fallece mi abuela, que fue como mi madre, y empiezo a buscar las opciones de estudiar fuera, que era una de las cosas que quería hacer. Uh-huh. Entonces digamos que ese es el momento en el que yo me separo. Y ya luego los Simpsons se convirtieron en un muy buen recuerdo, pero que no era de seguirlo tanto, a pesar ya de tener cable, verlos no era tan... O de tener las temporadas, las coleccionas, tienes... Tengo una. Es esta. Que es esta, que es la primera. Ok. Y que casualmente fue un regalo de mi actual jefe. Mi actual jefe se está yendo a trabajar de Colombia a Asia y está regalando sus pertenencias que ya definitivamente no va a poder llevar consigo. Es una mudanza a Asia desde Latinoamérica. Con 2 niños. No, pues sí. Entonces fue como un día en la oficina, todo lo que ustedes quieran, no importa, cójanlo, ya está, tómenlo. Sí. Cójanlo, es distinto acá en México. Entonces fue como encontrar mucho de los Simpson y mucho rock de los 90s. Y para mí fue como traca. Y lo tengo conmigo.
Intenté en su momento comprar las temporadas de Los Simpsons, las que cada caja era un rostro en 3D de los personajes. Sí. Pero era horriblemente costoso. Sigue siendo horrible. Sí, las ediciones especiales, esas que estás describiendo, son muy caras. Y traen lo mismo que las normales. Tal cual. Y lo único que sí compré en su momento, que creo que también define mucho de mi cercanía o mi proximidad con Los Simpson, fue un compilado, que además es medio tonto, es un solo disco, un DVD, de capítulos musicales. Con bandas específicamente. Como Sonic Youth. Entonces, no está el de Omerpalooza, pero sí está el de The Who. Okay. Está, creo que el de Aerosmith, sí. Que además fue la banda con la que ingresé al rock. Entonces, ingreso al rock. Pero además están Los Simpson. Fueron ídolos totales. ¿A qué otra cosa te metieron Los Simpson que de otra manera no hubieras llegado o tal vez te hubieras tardado más tiempo en conocer? Digamos que hasta cierto punto al cine, pero no de una manera tan explícita. Explícita. Sí, como lo que hemos platicado de reconocer encuadres. Exactamente. O reconocer homenajes. Escenas, sí. Homenajes. De hecho, escuché el episodio de Cine Garage donde hacen el análisis de cómo Los Simpson en distintos modos y motivos, por escenas, por argumentos de episodio, por tiros de cámara, en este caso de la animación, hacen muchos guiños y mucha alusión al cine. Como que te van educando el ojo para después tal vez no disfrutar más, pero sí tener claro que tiene una intención o una pretensión más grande. Cuando ya ves Kubrick o cuando ves Scorsese y empiezas a entender que Los Simpson en realidad se estaban burlando, pero en realidad es homenajear un estilo de retratar. Sin duda. Y creo que Los Simpson en gran medida se encargan de hacer homenajes en distintos sentidos, no solamente en el tema gráfico, que pues obviamente es lo que más les va porque además es una animación, sino en los momentos políticos, en los momentos sociales, en la música como tal, de cómo van entendiendo las cosas, y que creo que hasta cierto punto se ha desvirtuado con lo que está pasando en este momento. Al final del día, al inicio, si tú revisas las primeras temporadas de Los Simpson, muchas de las participaciones ni siquiera eran adaptaciones en dibujo a los personajes, sino las voces. El maestro sustituto de Lisa Simpson es Dustin Hoffman. Sí. Y en ningún momento es una recreación gráfica de Dustin Hoffman, solamente su participación. La hija del reverendo Alegría es Meryl Streep. Y obviamente no tiene la representación gráfica. Ya después empezaron estos cameos que no estaban mal, pero eran secuenciales. Eran de cuándo en vez y si el capítulo realmente lo meritaba o este tipo de cosas. Y ya se convirtió en como... y en esta temporada lo que va a estar de moda o en onda es esto, y entonces mételo. ¿Cómo? No importa, mételo. Me gusta mucho la lectura que estás dando de esto. Creo que no lo habíamos contemplado en estas sesiones del chiste del sofá. Que uno de los defectos o algo que alejó al público primario de Los Simpson tiene que ver en la representación de los cameos. Y creo que tienes toda la razón. Al principio, y creo que más por por razones de agente no queriendo que su artista se involucre con una caricatura de mala nota, o el artista mismo no sabiendo si está totalmente cómodo apareciendo junto a Bart Simpson en algo, pues guardaban esta distancia que se disfrazaba o terminaba siendo entregada a la audiencia con un personaje que se había doblado, e incluso eso generaba una conversación padre, ¿no? De saber que Meryl Streep había sido una participante en Los Simpson. Y recientemente, con eso estoy hablando de los últimos 20 años, 15 años, ya no es así. Si van a invitar a Lady Gaga, es Lady Gaga. Si van a invitar a Metallica, es Metallica. Bueno, con las bandas podría ser aparte porque el gag era que una banda desenfrenada, una banda súper popular conviviera con Homero, como Aerosmith, The Hot Chili Peppers, U2. ¿Tienes una favorita después de Aerosmith? Porque supongo que esa es tu favorita. No. Digamos que fue mi inicio y lo leí en algún momento, de esas lecturas que haces de momento y luego la pierdes la fuente. Ajá. Salió un artículo en algún momento en internet donde decía: los gustos que tú tuviste adolescente no van a persistir por siempre y cuando seas adulto ya no van a ser tus gustos. Sí. Y yo decía, no, a mí lo que me gustaba rockear forever.
Y no. Llega un punto en el que te das cuenta que algo por dentro hace clic y ya no es lo mismo y que no te gusta. Entonces, mi banda con la que yo ingresé al rock fue Aerosmith, que fue 94 y además por muchas cosas. Venían de discos como Pump, como que era Grip, que además eran transgresores hasta cierto sentido, porque los videos tenían una postproducción muy grande, porque las carátulas también eran muy sugerentes. El Pump era de un Chevy con un Chevy encima como si estuvieran apareándose. Sí. El Get a Grip, el de la vaca que en una de las obras tenía un piercing. Entonces, en ese momento, para alguien que era muy niño y muy joven, resultaba muy llamativo. Pero ya luego, después de quedarse en ser la banda sonora de Armageddon y que la mataron a más no poder, Pues es que perdieron toda su transgresión. y se convirtieron en una banda de baladas rock. Pues sí, mira, creo que lo que uno le desea a cualquier artista que haya entregado una obra que nos ha tocado de alguna manera, pues es que se la pase bien. Pero esto que mencionas de la transgresión me parece otro puente común, ya no de los Simpsons, sino a nivel apreciación de la cultura pop, porque hay cierto momento en la adolescencia o en una etapa de tu vida en la que quieres escandalizar a tus padres o quieres escandalizar a tu entorno, y entonces encuentras símbolos, personajes, bandas, caricaturas, lecturas, pósters, playeras y cosas que te permitan entregar una postura transgresora, Sin duda. pero todos vamos hacia un punto en el que alguien tiene que transgredir a nosotros. ¿Tú ya tuviste un momento así con una banda, con una caricatura? No sé si sigues viendo caricaturas en las que sientas como esto ya me declara que no voy a poder rockear forever porque ya no estoy entendiendo lo que está pasando aquí. De alguna manera Aerosmith creo que fue lo primario. Con animación sigo viendo animación. Procuro estar al tanto, pero el problema antes era que no tenías acceso. El problema ahora es que tienes mucho acceso. Entonces, entre Netflix, Internet y lo que te puedes encontrar por ahí, tienes tantas series, tanto animadas como no, que lograr verlo todo el tiempo es un tema que sencillamente no logras. ¿Le diste oportunidad a Desencantada? Y fue un desencanto. No te gustó nada. Nada. ¿Qué es lo que más te molestó de la serie? No, me sentí tonto incluso, pero no entenderla. Ajá. O sea, intenté aproximarme. Además, Desencanto surgió hace un año, más o menos. Sí. Regresa en septiembre. La segunda temporada ya se anunció. Pues que le vaya bien, porque no creo que me la vaya a ver. Igual, puede que le dé una oportunidad, pero no, o sea, Desencanto, no. No sé si porque me sentía hasta cierto punto como el elfo y en algunas ocasiones como el diablo, pero por definición nunca conecté con la princesa. El diablo es Bart. El elfo es Milhouse. La princesa es una mezcla entre Lisa y Nelson. Sí, igual también puede ser que el duende sea Fry, el diablo sea Bender, Sí. y la princesa sea una fusión entre Lila, pero no hay ningún personaje femenino en Futurama que tire para abajo. Sí, ¿no? Porque Amy es bien alocada y Muy sensual. muy sexy. ¿Y qué otro personaje femenino hay en Futurama que sea destacado? O sea, La villana, la que sería el equivalente al señor Burns. Esta mamá. Big Mama, sí, ella. Pero ni tanto. Sí, no sale tanto. Pero además porque su razón de ser es ser malvada. Sí. No es estar... no Estar es, en control. Exactamente. Y jugar por fuera de soy la pobre viejecita de la fábrica de robots de mamá y por dentro ser un genio del mal funesto. Oye, ¿te ha tocado ver Los Simpson en otros idiomas? Aunque estuve en España, nunca los vi, no por no querer desencantarme, Ajá. sino por falta de acceso. Ajá. Y los horarios. Y no, incluso tú te terminas adaptando, o sea, al final tú te terminas adaptando a la parrilla de televisión que hay allí en el sitio donde estás. Sin embargo, no sé, creo que ya también estaba como en ese tránsito a o veo Los Simpson o viajo, o veo Los Simpson o cocino la cena porque nadie me la va a cocinar porque estoy por mi cuenta y ya está. Entonces digamos que se terminaron desencantando por ese lado. Pero no podemos escapar a nivel Latinoamérica de España
con cosas como las que también trajiste, que es la guía para la vida de Bart, y muchos otros libros, si no es que todos los de primera época, estaban en español ibérico. Sí. ¿No? Dicen Homer, usan gilipollas. Usan palabras que son de contexto y que son de jerga, sí. Que es cuestión que te enteres un poquito más de qué van. Guardando la distancia, yo podría tener como colombiano la misma distancia entre un doblaje español y un doblaje mexicano si no estoy familiarizado con las palabras que ustedes usan aquí en México. Claro. O sea, para nosotros es chévere, o está bacano, o es buena onda. Para ustedes está chido. O chingón. O chingón. Y eso tú lo terminas apropiando por otras vías y por otros medios. Hay literatura a la que tú solamente puedes acceder, literatura erudita o de común consumo. O que es mejor leer en su idioma original. Sí, pero si es europea suele llegarte por una traducción española y te Totalmente. llega... O sea, digamos que esto es más o menos como ese intento de división tonto que hicieron por zonas con los DVDs. Entonces, la zona europea, de hecho, incluso las páginas de internet en España, cuando tienen un enlace a idioma inglés, no tienen la bandera de Estados Unidos, tienen el Union Jack británico. Acá nosotros tenemos inglés, la bandera de Estados Unidos y ya está. Y español, la bandera de España. Y español, la bandera de España, o en el caso de nuestros países, pues usar la bandera de cada uno de nuestros países para señalar el enlace en el idioma propio. Entonces, digamos que si tú vas a intentar buscar o acercarte a algún producto cultural estadounidense, pues lo más seguro es que lo encuentres vía México. Sí. Salvo casos como este de Los Simpson, pero que fue al inicio y que yo creo que fue más una cuestión de mercado. Yo creo que los derechos de hacer el doblaje y reproducción bibliográfica fueron más fáciles en España que aquí en México, o que en México simplemente dijeron, acá no es interesante, no va y suerte. Sí, es interesante saber cómo termina siendo una imposición, no de la cultura, pero sí de la comunicación. Una amiga venezolana me decía cómo la abuela de su hijo lo corregía mucho por decir sándwich en vez de emparedado. Y como situaciones en las que parece que es algo que te va a distanciar de tu cultura, pero que en realidad te está permitiendo tender otro tipo de relaciones con el mundo. Sin duda, yo ahorita estoy muy metido en Duolingo, muy engomado, y estoy haciendo italiano. Y para ese ejemplo que tú pones de sándwich, no es sándwich, no es torta, no es emparedado. Cuando te hablan de un panino, la traducción que te aceptan es bocadillo, que es la versión española. Entonces sí, ahí tú te pierdes un poco, pero es, una vez más, es la manera en la que quien está haciendo el negocio de traducción o esto accede a ellos. Creo que ha pasado con videojuegos incluso, que si los estudios están más en Europa, van por el lado castellano que por el lado hispano. ¿Conociste o conviviste con gente de Rumania? Una gran amiga mía rumana. ¿Y habla español? Sí. ¿Y es por las telenovelas? No. ¿Por qué es? Porque hay una migración muy fuerte de rumanos a España. Sí, sí. Por temas de acceso a empleos y una serie de cosas. Sí, sí. Entonces, digamos que generacionalmente ella, pues sus padres la tienen allí en Rumania. Para su adolescencia la dejan allí con su abuela, se van a España a tener mejores oportunidades, se queda en España, sus padres, y ya luego va a estudiar en España. Incluso nos conocimos en este entorno académico de la maestría, solo que al inicio nos comunicábamos más en inglés, porque a ella le gustaba el inglés y tenía una distancia con el español por todo este tema familiar y personal. Sí, también de que los españoles no cruzan mucho, y ya lo platicaste, las razones y por qué pues el inglés lo tienen allá a la distancia. ¿Episodio favorito de las primeras 9 temporadas o tu top 3? Pregunta difícil porque estuve intentando identificar uno, lo que te decía, creo que estos episodios que tienen participaciones de bandas de rock, sobre todo de bandas de los 90, termina siendo muy llamativo para mí. Entonces digamos que esos estarían como en una especie fuera de concurso. Ajá. Y si tuviera que escoger uno, el del Coyote Cósmico. El del viaje de nuestro Homer. Exactamente.
Bueno, así le pusieron en la guía de España, pero en realidad es el viaje de nuestro Homero. De nuestro Homero. Fíjate que tal vez es lo más cercano que pudo estar Los Simpson a tratar un tema de drogas que sí nos compete, pero más visto sobre plantas de poder, medicina tradicional, un campo de la sabiduría relegado desgraciadamente por otras razones, nunca necesariamente de la tierra, de la naturaleza, pero creo que eso lo convierte en un episodio que sí podría hablar de América. Sí. Está Johnny Cash, está el Coyote, están estas escenas surrealistas en las que se incluyen grecas, que lo mismo pueden ser de pirámides que de otra clase de expresiones culturales, y está el picante. Además, en Colombia se come mucho picante. Más o menos no al nivel de acá, y son preparaciones distintas, o sea, no es la salsa de chile, del tipo de chile que sea. Acabo de pensar, voy a hacer la pregunta estúpida del chiste del sofá. ¿Colombia está abajo o arriba del Ecuador? Arriba y abajo. ¿Arriba y abajo? Alcanza, o sea, el Ecuador nos pasa por un poquito. Ajá. Entonces digamos que el 80-90% está arriba del Ecuador y la parte sur, que es Amazonas, está abajo del Ecuador. ¿Tú eres de la parte norte o de la parte sur? Centro. Del centro. Pero has ido al sur. Por trabajo tuve que ir al sur, pero no pasé la zona ecuatorial. O creo que sí. No recuerdo. O sea, pero ¿no sí has visto el agua dar vuelta hacia el otro lado? No. Bueno, digamos, estuve en Argentina. Ajá. Y típico, por el capítulo de Bart versus Australia fue como, y le voy a poner cuidado. Y cuando yo estaba en el avión de regreso fue como, pucha, no lo vi. O no lo hice conscientemente. Sí, a todos se nos va. Bueno, yo no he ido abajo del Ecuador, pero de mis amigos y amigas entusiastas de Los Simpson que han ido, les pregunto, les pasa lo mismo, como que no lo recuerdan. Entonces, de episodios, ¿en qué quedamos? Digamos que de la búsqueda de nuestro Homero. Ok. El viaje de nuestro Homero. Hay dos atrás que lo estén pisando. Dos atrás que le estén pisando. Yo creo que Homer Palooza, por lo que te estaba diciendo ahorita, el gusto por el rock, pero también porque es de esas aproximaciones de Lisa y Bart como hijos con Homero. Sí. Entonces resulta muy llamativo y resulta bastante interesante. Y como historia narrativa, que incluso creo que juega muy bien tanto con los flashbacks como con los momentos cotidianos, es el de Los peces del infierno. Sí. Es muy bueno. Y además por la recreación también darse cuenta que hasta cierto punto, como te lo han mostrado en la serie, la familia Simpson es venida menos. Sí. O sea, es una familia común que poco o nada, que tienen un abuelo relegado en un hogar geriátrico, pero entonces es ver cómo el abuelo durante la Segunda Guerra fue líder e incluso tenía, además de rango, mando y potestad superior a la que tenía Montgomery Burns y los otros que aparecen allí en el escuadrón de los peces del infierno. Entonces resulta muy interesante. Que estuvo a punto de matar a Hitler. Sí. De no ser por Montgomery Burns. Es que entre malos ayudan. ¿Personaje favorito dentro de la familia? El abuelo cuenta. Antes, o sea, siendo niño y siendo adulto. Siendo niño, Bart. ¿Eras un Bart? Quería serlo. Quise serlo. ¿Entonces eras un Milhouse? Allá vamos. Fuera de la familia me siento más cercano a Milhouse. Sobre todo por un tema de la fidelidad que tiene como amigo, de estar siempre pendiente, de ser el patiño perfecto para sus amigos y estar allí. Entonces está bastante bien. ¿La paternidad es parte de tu planeación? Aún no sé si pase. ¿Pero está bloqueada? No creo que pase. A ver, si sucede, si encuentras una persona con la que merezca la pena el tema, está bien. Pero así que esté desesperado y que más o menos salga ahorita a, no sé, Polanco a buscar una chica para ligármela y porque quiero ser padre ya. No está pasando. Y si llegara a ocurrir, ¿qué clase de contenidos harían que le censuraras una pantalla o le pusieras la mano en los ojos? Depende, sobre todo porque el contenido que para nosotros en estos momentos
podría llegar a ser escandaloso en el momento de ser padre realmente podría ser nada. Y los Simpson claramente serían muy comunes. Los Simpson fueron los que rompieron la brecha, los que se fueron derecho a explorar nuevos territorios en la animación y en la crítica social como producto cultural. Tal vez lo omití al inicio de la conversación. Mucho de lo que me gustó de los Simpson y de lo que me llevó a estar con los Simpson, incluso más allá de las 9 temporadas, yo creo que llegué a la 12, 13 tal vez, fue que incluso en la universidad, estudiando ciencia política, para una materia en específico con uno de mis mejores amigos de la universidad, hice una evaluación y un análisis de los Simpson como producto cultural. Órale. Entonces, tú tenías series, bien fueran de animación o actuadas, como Yo amo a Lucy, como Los Picapiedra, que mostraban una sociedad y una familia canónica. Sí. Con los Simpson no, con los Simpson tú empiezas a mirar muchas más divergencias y empiezas a ver que hay una sociedad mucho más conflictiva y que tiene unos elementos de abordaje totalmente distintos a los que se venía haciendo. Entonces digamos que ese es el punto de inflexión. De ahí en adelante creo que lo raro sería encontrar una caricatura que no sea disruptiva y que no sea hasta cierto punto, no sé cómo decirlo, escandalosa si se quiere. Sí. O sea, South Park, Family Guy, Adventure Time, Archer, Steven Universe, Gumball. Y todas por ahí. Adult Swim en Cartoon Network. ¿Estás viendo Rick and Morty? ¿O no? He intentado seguir la palabra y la guía de ruso, pero no lo he logrado. Pero ya lo intentaste y no te gustó. O sea, se vale que no sea... no, a ver. Algo que te guste. ¿Cómo lo digo? Lo empecé a ver porque estaba en Netflix. Creo que primero 2 capítulos y no me enganchó, entonces empezó a hacer ruido blanco. Sí. Mientras hacía otras cosas. Después, escuchando el podcast... entonces el Evangelio según Russo nos decía y acudid a Rick and Morty para estar más cerca de una buena animación, porque los guionistas son similares o son los mismos del inicio, bueno, una serie de cosas. Y yo dije, demonios, lo busqué en Netflix, lo habían quitado, luego lo volvieron a poner y otra vez lo fui a poner y hay algo que no engancha. No sé si es cuestión que pasen más capítulos o no, pero no lo he encontrado. Y además creo que también me quedé mucho con el ruido que generó en su momento todo este movimiento social que generó la caricatura como tal, con la salsa esta de McDonald's y con lo que se convierte en referente o hito para mucha gente en redes sociales. Sí. Que yo decía como, puede ser muy interesante, puede estar de lujo, pero para mí es como, no me engancha. Ya para terminar esta sesión extraordinaria de El Chiste del Sofá con Horus Andrés, que nos visita desde Colombia, ¿qué te gustaría que los entusiastas de los Simpson que escuchen este podcast en Latinoamérica, Hispanoamérica o en la parte del mundo que les toquen, supieran más de Colombia? Que es algo no tan conocido de Colombia que deberíamos de ponerle más atención todos los que no hemos visitado o conocemos? Hay un montón de cosas. Hay un grupo de música afrocolombiana moderna. ¿Cómo se llaman? Se llaman Chucky Town. No los conozco. Están muy bien. Tienen una música muy buena. En su comienzo fue más como de algo tirando más a lo étnico. Ahora están en una onda más sofisticada y más pop, si se quiere. Pero hay una canción que se llama Somos Pacífico, que al final de la letra es lo que dice, porque en Colombia somos mucho más que coca, marihuana y café. Creo que esos son los tópicos. Sí. Creo que afortunadamente el café termina siendo un buen tópico, pero se queda en eso, se queda en un lugar común. Nosotros tenemos un montón de cosas para conocer y para visitar. Su gente, las distintas regiones, la comida, los paisajes. Incluso tenemos un festival muy bueno, muy importante, que es público, que es gratuito, que es Rock al Parque, que es el festival iberoamericano más grande, gratuito en rock. Y por ahí han pasado un montón de bandas, tanto mexicanas como colombianas, como de Hispanoamérica, incluso europeas, estadounidenses.
que merece mucho la pena. Es ahorita en julio, entonces es de ese tipo de cosas. Las expresiones folclóricas que cada una de las regiones tiene en su momento. Tú puedes hacer turismo en los Andes, como en la costa Caribe, como en la costa Pacífica, como en zonas intermedias. Está la zona cafetera, que además después de un terremoto se reinventa en su economía para hacerla más accesible turísticamente y en serio un montón de cosas que están muy muy bien y pues bueno, que nosotros los colombianos somos muy chéveres y estaremos dispuestos a recibirlos a todos de visita por allí. A mí me parecen de lejos el país más chévere de Latinoamérica. Y no lo estoy diciendo nada más porque estés tú. Hay evidencia en otros programas en los que he platicado de cómo tengo un sueño en el que Colombia es la capital de Latinoamérica y no Miami como MTV nos quiere hacer creer. Y que suele pasar, pues bueno, ojalá termine pasando. Creo que también además estamos en un momento histórico muy importante para el país. En la anterior presidencia tuvimos un proceso de paz con la guerrilla, con una de las guerrillas, la más grande que estaba en el país. Finalmente se firma el acuerdo, estamos en proceso de implementación del acuerdo, o sea, todavía no es que digamos, ya estamos en paz, tenemos que trabajar un montón para eso. Hay posiciones políticas divergentes al respecto, pero creo que esto le abre muchas posibilidades al país y creo que nos va a permitir mostrar muchas más cosas de lo que somos fuera y que más generaciones como yo ya puedan decir soy colombiano orgullosamente. Bueno, al menos tenemos una postal de Colombia encapsulada en este podcast a través de Horus Andrés, que nos visitó en el Chiste del Sofá, que espero no sea la última vez y en algún momento, si me toca ir a Colombia, te busco. Por favor. ¿Estás radicando allá? Sí, vivo allí, más que bienvenido cuando puedas hacerlo. Si me puedo apuntar a otra del Chiste del Sofá, que ya vi que se pueden hacer por Skype. Claro que sí. De hecho, estaría bien hacer uno en Latinoamérica porque me acaban de pedir... en Perú. Ajá, 2 personas de Perú. Que lo vi, que además sí. fue curioso porque yo sé, mi viaje es por otro tema totalmente distinto. Sí. Que por eso escribí como voy a estar allí, puedo pasar y aquí estoy más que bienvenido por ustedes. Pero estando aquí en Ciudad de México, llego al departamento que tengo alquilado, abro, coge Wi-Fi, Chiste del Sofá. Es que soy de Perú, pero quiero ir. Y tú le respondiste, pues se puede por una cosa llamada internet. Una cosita llamada la internet. Y yo, demonios, debí parecer estúpido. Pero bueno. No, porque el encuentro en persona, pues nunca se ha rebasado mejor por el Skype. Ahora, cuando estamos hablando de Perú y no hay una agenda en la que vayamos a coincidir, pues vale la pena utilizar una cosita llamada la internet. Sin duda, pero entonces fue como demonios. Pero no, está muy bien y creo que... Me gusta que estés aclarando que no viniste a México solamente para el podcast. Fue mucho de la definición, no me interesa. Sí quería que fuera algo que pudiera pasar. Incluso el fin de semana pasado estuve compartiendo con alguno de los... Te vi con Val Cosme y con la banda de la administración también. Tal cual, no. Sí. Además fue súper curioso. Bueno, la fotografía es mi hobby, entonces traía una foto para regalarle a los que estuvieran del Chiste del Sofá. Cuando ya vi que fueron muchos, fue como, oh por Dios, no se va a poder una foto. Entonces les dije, miren, les ofrezco excusas, solo traje una foto, pero son muchos, no sé cómo repartirla. Y la Simpsoncracia terminó diciendo trivia. Y nos pusimos a hacer una ronda de trivia y bueno, tuvimos un muy buen rato y se quedaron allí con la foto. Creo que ese es uno de los aspectos que más me encanta de Los Simpson, que al igual que una banda de rock, un deporte termina uniendo a personas que, si bien el idioma en Latinoamérica nos tiene pegados, lo cierto es que culturalmente aquí tenemos un punto de referencia muy, muy chido que nos permite platicar a personas que tal vez no tenemos contextos similares, pero que al final sí, y es por una caricatura amarilla. Nos trajiste además regalos. Sí. Tengo acá... Yo me quisiera quedar una de estas playeras, pero no sé si me va a quedar ahora. Una de ellas sí la voy a regalar y la otra pues la tendré que forzar como Homero en una vacación. Esta es para Puentes, esta es para mí. Sí. Solo voy a presumir al rato que terminemos la grabación las fotos. Pero también tengo una foto, una playera, perdón. Me estabas contando, Juan Valdez es una marca de café. Sí. Supongo la más popular. La Federación Colombiana de Cafeteros, la pública, la que depende del gobierno, tiene una expresión comercial que se llama Juan Valdez,
que era una marca. Antes, en los 80s, bueno, desde cuando se creó hasta los 90s tal vez, era una marca. Después, con este auge de Starbucks y de todo este tipo de cafés, decidió internacionalizarse y está en Colombia. Creo que intentó estar en algunos países, pero fracasó. Y la marca, el logo, es Juan Valdez, que es un campesino cafetero de la zona cafetera de Colombia, con una mula. Entonces, ¿y se parece a Homero, Juan? Cero. Pero el punto, ¿cuál es? Digamos que al querer traer algo colombiano y de los Simpson era muy complicado. Entonces fui a alguna feria tipo La Ciudadela, para que te hagas una idea, buscando, y fijo sabía que estaba esta de Homero Valdez. Y me ofrecieron otras que no me gustan, que no comparto mucho, que son estas de Escobar, que es Bart Simpson medio vuelto Pablo Escobar. No se puede negar que pasó, no se puede negar que existió, pero creo que mientras tú sigas promoviéndolo implícitamente, mientras tú sigas dando clic en Netflix o en otros medios digitales, de alguna manera mantienes el mito, romantizas la parte conflictiva y no tienes un respeto por quienes fueron víctima directa de Escobar. Yo te lo digo, yo afortunadamente no tuve ninguna afectación directa por el narco en su época en Colombia. Pero creciste en ese entorno. Pero crecí en ese entorno, y yo crecí en el entorno donde yo era un niño y veía que mi madre salía a trabajar y llegaba a la noche espantada porque habían puesto un coche bomba en algún lado de la ciudad y se vivía con ese temor que era lo que quería generar Escobar. Entonces, cuando tú empiezas a ver a todas estas nuevas generaciones o a segmentos de otros países diciendo lo importante, lo relevante que es Escobar, cuando tú ves un personaje que tiene un ascendente y que tiene una movilización tan grande dentro de su público como Wiz Khalifa, que va a Colombia a un festival de música, pero quiere viajar a Medellín y va a la tumba de Escobar a fumarse un cigarro de marihuana para hacer una apología a estar con el patrón o donde está el patrón o todo esto, creo que puede ser lo suficientemente sexy para redes sociales y para la cotidianidad, pero no se compadece con lo que una sociedad y un país completo vivieran. Y no nos deja acomodar la historia donde debe. Estoy de acuerdo contigo, no se debe borrar el registro de nada de lo que haya pasado porque es experiencia. Pero si acomodamos algo que nos debe indignar para que no se repita en un anaquel en el que la función del anaquel, del parabrisas, no del parabrisas, de la muestra en donde estás colocando este momento de tu historia, es para la cultura pop, como para generar clics, para generar tendencias en redes, pues ¿qué estamos haciendo con nuestra memoria? Tal cual, y además es cuando tú, estando en Colombia, ves que en París hay una cadena de hamburguesas que abre temática y que es con el tema del narco y de Escobar, y que tiene, a ver, no sé si es una servilleta o un papel enroscado como si fuera un billete, y encima del pan de la hamburguesa tiene una línea como si fuera una línea de coca. O lo que en la ciudad de Medellín se ha intentado ir proscribiendo poco a poco, que es el tour por los sitios narco, que han dejado tanto la historia de Escobar como estas nuevas series que han ido surgiendo, las novelas post-Escobar, o sea, pero que giran en torno al narco y que son muy fuertes. Incluso yo empecé a escuchar Puentes y a ser fan de Puentes por el chiste del sofá. He intentado ir aproximándome un poco a los otros podcasts poco a poco, pero a mí me sucedió que en algunos de los podcasts del chiste, como intermedio, como cortinilla, como un pequeño espacio donde hay distintas historias que se van narrando. Pablo Escobar, agente de seguros. Lo escuché y me sacó tanto de onda que además tú eres el que recibe la llamada. Sí, a mí me habló. Yo dije como, no. Y me brinqué el pedazo del podcast hasta cuando se volvió a hablar. Porque yo entiendo que no hay un dolo, no hay una acción específica de daño de México, de Puentes hacia Colombia con este tema. Pero sí tuvimos comentarios en ese video. O sea, sin salirme por la tangente, yo me quería burlar del acento de alguien que no habla español utilizando la fama de narcos. Y que en estos momentos el referente más grande es ese. O sea, si no existiera narcos,
que además en mi trabajo actual tuve un debate muy grande porque es un proyecto que está en distintas partes de América, México, Centroamérica, Caribe, Colombia y Perú. En un chat grupal que tenemos empezaron a decir, no, ya va a salir una nueva temporada de Narcos, no sé qué. Yo les dije, parte de lo que te estoy transmitiendo en estos momentos. No creo que sea sensato, no creo que sea chévere, no es interesante y no está bien consumir este tipo de cosas. Creo que se sintieron tan mal que dijeron como, bueno, sí, pero es que estamos viendo la de México. No, para México también plantea muchos problemas de su cotidianidad, de lo que está pasando realmente en estos momentos y una realidad que puede ser bastante difícil de llevar. Digo, que se cuenten estas historias es algo en lo que no creo que deba operar la censura. Nunca. Para mí mi principal problema es que la narrativa está confirmando algo que dice la DEA. Es decir, si estuviera contando una historia que permitiera reivindicar la paz, la justicia y reconocer a las víctimas, entiendo que hay un esfuerzo porque esta narrativa, esta historia, mueva las simpatías y las entrañas de algunas personas. Pero en general solamente están confirmando que aquellos que se dedican al narcotráfico son salvajes y deben ser exterminados. Y que los gringos, o la DEA específicamente, son aquellos que pueden salvar el asunto. Y si no, que son los únicos capaces, con la inteligencia suficiente, como para operar una organización transatlántica. Y en los dos sentidos, eso a mí se me hace lo más pedante y fastidioso de la serie. Sin duda. Igual, por ejemplo, Fox en Sudamérica compró una productora de televisión colombiana y están empezando a generar productos hechos en Colombia. Ahorita van a sacar o sacaron una serie que se llama El General Naranjo, que es un general de la policía que en esta época de la guerra contra el narco, contra Escobar y el cartel de Cali, que es el que estaba de alguna manera al mismo tiempo, pero que después termina creciendo, era policía, luego termina llegando a ser director de la policía y luego pasó a ser vicepresidente del anterior presidente en Colombia y fue mediador del proceso de paz con la guerrilla. Entonces, por esa línea que te estoy contando argumental, creo que puede resultar mucho más interesante, lejos de lo que tú dices de únicamente con la intervención del gobierno de Estados Unidos puede llegar a erradicarse este problema. Sin embargo, el común denominador y la base, ¿cuál es? Y qué es lo que termina llamando al consumidor normal de este tipo de series. Van a hablar de narcos, van a hablar de Escobar, van a hablar de este tipo de cosas, no necesariamente del valor positivo. Sí. Hay muchos productos culturales que terminan hablando mucho de lo que terminan siendo tanto el problema del narcotráfico como las víctimas del conflicto. Ahorita estuvo nominada al Oscar como representación, no mentiras, estuvo candidata pero pierde con Roma para ir por Latinoamericana, que se llama Pájaros de Verano. Sí. Y es una explicación de cómo surgió todo este tema del tráfico de marihuana en los 70s de Colombia y Estados Unidos. Hay un montón de cosas, hay documentales institucionales, incluso desde la lógica colombiana, que no solamente se remiten al narco, que pueden resultar muy interesantes. Es cuestión de ver cómo se puede entrar a mostrar y a impulsar ese tipo de productos. La única invasión que nos ha parecido fabulosa de estadounidenses en América entonces ha sido Los Simpson. Sí. O por lo menos una de ellas. La música también está ahí pegada. Y de eso y de política, por tu profesión y porque también, pues, siempre es un gusto a partir de un puente como Los Simpson poder platicar de otros temas. Nos hemos encapsulado aquí en este que ya se convirtió en un epílogo que tocó varios temas que pues, se tenían que aprovechar teniendo a alguien de Colombia con nosotros. Muchas gracias por venir al Chiste del Sofá. No, Ruso, gracias a ti. Gracias por escucharnos. Si tú nos estás escuchando en alguna parte de Hispanoamérica, escríbeme y con gusto hacemos un Skype de gente que no es de aquí. La idea que dabas creo que resulta bastante bien. O sea, ya hay un colombiano, creo que pueden haber más colombianos. Seguro, sí. Están estos peruanos que te escribieron a inicio de semana, pero en el grupo también he visto argentinos que de vez en cuando cazan pelea México-Argentina para hablar allí. Entonces es cuestión de indagar un poco y algo encontraremos y ese panel creo que puede estar muy chévere. Va a suceder. Mira, ahí viene el del chile calientito. Lleve su chile calientito. Bueno, Horus y yo vamos a ir a correr por nuestro chile calientito. Les voy a regalar una de las playeras que me trajo Horus. Y saludos a
en este episodio particularmente a cualquiera que nos esté escuchando en Colombia. Literal. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Okay. Qué bueno que nos unen los Simpson y especialmente gracias a Horus por visitar la cabina de Puentes. Espero volverte a ver y seguro nos seguimos escuchando. Así será. Que estés muy bien. Dale, gracias. Hasta luego a todos. El chiste del sofá. Filosofía amarilla. Con Andrés Vargas Russo. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx.